pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina. El jueves 2 de julio, el politólogo Carlos Vilas pasó por la ciudad, dejando una impronta de reflexiones que hizo pensar y participar a los presentes con sus propias inquietudes acerca del momento actual. La tranquilidad y sinceridad con que volcó su pensamiento político, expresado en su libro Poder y Política, entre la razón y las pasiones, contrastó con la intensidad de sus reflexiones que de manera coloquial aludió a muchos ejemplos históricos y actuales en la construcción de la política y de los estados. Carlos Vilas, además de presentar su libro en la Universidad Nacional de La Pampa, dio una charla en la Municipalidad de Santa Rosa, valorizando la importancia del ámbito municipal, como el principio de la política. Así, dijo, política deriva del griego polis, y las polis eran, en definitiva, las ciudades de la Grecia antigua, cuando aún el concepto de estados nacionales no existía. Resaltó el fin último de la política que hace a lograr el bienestar de la comunidad, o como dice la Constitución, el bien común. Veamos entonces algunos de los pasajes de estas charlas. Entonces el desafío es de qué manera elevamos la calidad del desempeño de la política, digamos, separando la paja del trigo. En este aspecto, la política aparece como un instrumento para conseguir niveles mejores de vida, en un sentido no solo material, sino también espiritual, de realización plena del ser humano, y que es imprescindible. Si nosotros sacamos la política, lo que nos queda es la ley del más fuerte, la picardía del más rico, la arbitrariedad del que tiene un arma. Entonces, para prevenir todo eso es que los seres humanos inventaron la política. Y en la mitología griega, la política fue un don que le dieron los dioses a los seres humanos para que no se mataran unos con otros. Esta metáfora, que está en la mitología griega, también está en la metáfora del Leviatán, de Thomas Hobbes, que fue un filósofo inglés de la época de las guerras civiles en Inglaterra, perdón, en el siglo XVII, y los seres humanos vivían en un estado de guerra de todos contra todos. Se dieron cuenta que eso no podía continuar, entonces decidieron ponerse de acuerdo y entregarle la capacidad de violencia, la capacidad de coacción, la capacidad de mando a un ser superior, el Leviatán. Y es muy interesante ver las representaciones gráficas que están en la portada de ese libro, porque el Leviatán es un monstruo bíblico en realidad, y Hobbes, o el editor de Hobbes, lo representa como a un señor enorme que tiene en sus manos los símbolos del poder de la época, es decir, el báculo del obispo y la espada. Pero si uno mira bien, ese ser enorme está constituido por una muchedumbre de pequeños hombrecitos. Sí, el Leviatán somos nosotros. Entonces, nosotros inventamos ese poder superior a nosotros para evitar que nos matemos unos a otros. Lo cual implica también una concepción del ser humano. El ser humano, abandonado a sus propios instintos, es un tipo perverso, es egoísta, por lo tanto necesita un poder que lo ponga en fila y lo ordene. Pero también es posible legitimar la política desde otra perspectiva, la perspectiva del ser humano como un ente angelical, que en realidad no necesita del Estado ni necesita del gobierno. En su extremo es el anarquismo. Uno tiene una mala imagen de los anarquistas que ponen bombos y son señores que no se afeitan. En realidad no, cuando alguien en la teoría política plantea lo innecesario del Estado, lo innecesario del gobierno, es porque el ser humano, abandonado a su propia naturaleza, solo puede producir el bien. Esto no solo está en los anarquistas, está
por ejemplo, en la llamada teología de la liberación y su concepción del pecado de estructuras. Es decir, lo que hace perverso al ser humano es la economía y la sociedad capitalista, la estructura de la economía capitalista. Entonces hay que desembarazarse del capitalismo para que el ser humano pueda realizarse en plenitud. Inclusive ellos hablaban, años 60, 70 del siglo pasado, del pecado de estructuras. Y eso tenía derivaciones muy prácticas tuvo, porque si el capitalismo es pecado y la misión de un cristiano es luchar contra el pecado, el correlario político era muy claro. Muchachos, a las montañas, a luchar contra la fuente del pecado que es el capitalismo. Es decir, ya ven ustedes cómo inclusive, y una cuestión que planteó el libro, cómo cuestiones, digamos, estas cuestiones de filosofía política que parece muy abstracta, tienen un hilo conductor muy claro, muy evidente hacia cuestiones reales, concretas de nuestros días. Y en realidad es que los seres humanos no somos ni ángeles ni demonios, posiblemente con un poquito de ambas cosas. Por eso Perón decía que los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores. Es decir, para la política. ¿Y por qué esta preocupación por la naturaleza humana? Y porque el político construye con una materia prima muy especial, que son los seres humanos. Es decir, una comunidad o una sociedad organizada es la organización de los seres humanos para que en conjunto vayamos hacia donde la política indica que hay que ir. Y hacia donde la política indica hacia dónde ir, hacia donde lo plantea la mayoría o una mayoría significativa de los individuos de esa sociedad. Y esto me parece a mí que también reivindica, y así lo plantea ahí el libro, esta idea de la legitimidad del poder. El poder no es una relación, el poder, dicho simplemente, consiste en una relación social en cuya virtud se plantea y se consigue que los seres humanos, o un sector de ellos, se comporten como quien emite el mandato plantea que hay que comportarse, bajo amenaza de sufrir algún tipo de pena, castigo o coacción. Y esto a veces se presenta como una cuestión muy autoritaria. ¿Por qué? Porque es una relación que va de arriba para abajo, del gobierno a la sociedad, del que manda al que obedece. Y en realidad el poder es una relación de ida y vuelta, porque si el consentimiento no se consigue, la relación de poder no se construye. Es decir, la relación de poder es una relación de cooperación recíproca, donde el que manda, sea el Parlamento, el Presidente, el Consejo de Ministros, tiene que hacerse cargo de las características y las reivindicaciones y demandas y expectativas de aquellos a quienes el mandato se dirige, porque si no, el consenso no se obtiene. Entonces uno puede pararse frente a un micrófono a dar gritos y berrinches y amenazar con catástrofes y con represiones, pero si la gente no se da por aludido, no hay relación de poder. Entonces hay una relación de reciprocidad donde en definitiva el mandato, la obediencia se presta cuando la población percibe una función de utilidad en quien desempeña esa función de poder, sea paz social, sea seguridad, sea bienestar, sea lo que fuere. Es decir, a través del poder fáctico, a través del poder militar, es muy difícil construir una organización política. Lo estamos viendo en Medio Oriente. Es decir, Estados Unidos invadió Irak, invadió Afganistán, instaló un poder militar, el mayor poder militar de la historia del mundo,
¿Y qué consiguió? Después de 20 años se le está fracturando Irak y ahora aparece la figura del califato, del Estado Islámico de Irak y el Levante. Y Afganistán está peor que nunca. Entonces, esta idea de que la imposición, la fuerza física, el poder militar, no, quizás al principio, pero para que eso se convierta de imposición fáctica en poder político, la población tiene que creer o darse cuenta de que esa imposición está desempeñando un servicio, es decir, está prestando algo que la gente considera como valiosa. Cuando se comienza a dar esa relación de obediencia, de disciplina, se empieza a gestar una relación de poder político. Si no, es poder militar. Para allá, que allá hay que ir, aunque uno no quiera ir porque te obligan. Entonces, este es el tipo de cosas que plantea el libro.